Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marvin Salguero y el día de hoy estoy muy agradecido por poder compartir con ustedes estos minutos. Hoy voy a desarrollar un tema que es sumamente importante, que es el emprendimiento. En el día a día de nuestro trabajo en Banconsejos, nos toca ver personas que están tan agobiadas por la situación que no permiten ese desarrollo de la creatividad y aunque tengan talentos, no consiguen verlos. Hoy vamos a ver el emprendimiento desde un punto de vista de la innovación y la creatividad. Por eso me gustaría que me acompañen en este desarrollo, esta reflexión que nos va a permitir entender desde otra perspectiva este tema. Voy a compartir con ustedes un par de herramientas que les va a servir de diagnóstico para aterrizar todas esas ideas que puedan tener. Primero vamos a ver por qué es que emprendemos. Hay muchísimas razones por las cuales emprendemos, pero principalmente tenemos que tener dos componentes. Uno de ellos es el esfuerzo, que es esa capacidad de no darse por vencido. Esa capacidad que a pesar de las circunstancias, seguimos adelante. Y la otra es la posibilidad o la disposición de asumir riesgos. Todo emprendimiento representa un riesgo, pero vamos a aprender a controlar esos riesgos. No confundamos riesgo con el tema de fracaso. El riesgo es una probabilidad de que ocurran cosas y en todo momento estamos asumiendo riesgos. Así que veamos qué más tenemos para aprender el día de hoy. Aprendamos un poquito sobre el perfil de un emprendedor. 2 de cada 3 personas en el mundo desean emprender y ven el emprendimiento como una profesión deseable. Imagínense. Esto representa que pues más del 70% de la población quisiera emprender, pero ¿por qué no inician esos emprendimientos? Veamos algunas características. El 70% de los emprendedores está casado y es lógico, porque al estar casado hay muchos más motivos o motivaciones para querer emprender, para obtener mayores ingresos, mejores ingresos. Otro dato bien curioso es que menos del 1% de los emprendedores provienen o de familias muy ricas o de familias muy pobres. Cuando se habla aquí de pobreza, estamos hablando de pobreza extrema, ¿ya? Se cataloga la pobreza extrema como aquellas personas que apenas sobreviven con $2 al día, lo que sería menos de 16 quetzales. Y si me estás viendo a través de internet, estoy casi seguro que no perteneces a ese sector de la población. Entonces, si te fijas, tienes más en común con el perfil de emprendedor de lo que pudieras imaginar. También tenemos que poco más del 75% ha trabajado en otras compañías y esto le ha permitido de alguna manera aprender ciertas habilidades que luego pueden aplicar como emprendedores. Y también está el tema de la edad promedio. Entre 30 y 40 años es la edad promedio en la que una persona inicia un emprendimiento. No quiere decir que no se pueda emprender desde antes, sino que esta es una estadística que representa a la mayoría. Pero si vemos bien, el tema del emprendedor no es algo tan extraño. En nuestro país, el emprendimiento es algo del día a día. No es tanto el tema de que no se animen las personas, sino que en el camino pasan cosas. Y eso es lo que queremos descubrir hoy y entender principalmente. Veamos algunos motivos por los cuales las personas deciden emprender.
Una de esas es el dinero, por supuesto, la flexibilidad laboral, el control de la toma de decisiones, el poder elegir un equipo de trabajo y el legado. Si tu único motivo para emprender es obtener dinero, déjame decirte que tienes altas probabilidades de frustrarte. Esta lista que acá coloqué debería leerse de abajo hacia arriba. Lo primero tendría que hacer es dejar un legado. ¿Qué es un legado? Pongamos dos ejemplos bien prácticos de Guatemala. Las marcas Mahler y Almacenes Spice convirtieron sus apellidos en marcas. Eso va mucho más allá del dinero. La elección de un equipo de trabajo es crucial y eso es algo que no podemos hacer normalmente cuando estamos trabajando en una empresa. Nos incluyen dentro de un equipo de trabajo y las decisiones en cuanto a con quién trabajamos y con quién no, pues no están en la esfera de nuestra influencia. Pero cuando ya emprendemos, podemos escoger, ¿verdad? Control de la toma de decisiones porque le vamos dando forma a nuestro emprendimiento y la flexibilidad laboral. Ojo, que flexibilidad laboral no necesariamente quiere decir que vamos a tener menos horas de trabajo. De hecho, vamos a tener muchas más horas de trabajo. Vamos a tener que trabajar mucho más intensamente, pero por lo menos vamos a poder escoger en qué momento vamos a imprimir toda nuestra pasión en nuestro emprendimiento. Veamos también algunas de las razones por las cuales se fracasa. Veamos algunas. Una de ellas es que no había necesidad real de lo que queríamos vender u ofrecer. Eso a veces pasa porque estamos tan emocionados con nuestra idea que se nos olvida consultar al cliente. Nadie logra tener éxito si vendes suéteres en la playa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a escuchar a nuestro cliente y hacer el máximo esfuerzo para poder satisfacer esa necesidad. El otro motivo es por falta de liquidez. Y esto a veces ocurre por falta de control. La liquidez es de las cosas más importantes, de lo más preocupante muchas veces para los emprendedores. Y es que la liquidez tiene que protegerse a toda costa, especialmente cuando se está iniciando un negocio. Pero si adquirimos demasiados compromisos, demasiados gastos fijos al inicio de nuestro emprendimiento, corremos el riesgo de no tener suficiente dinero para poder cubrir esos compromisos. El otro motivo que también es importante es que no se reclutó al equipo correcto. No basta con tener afinidad, es importante, pero más allá de eso tenemos que calificar las capacidades de las personas con las que vamos a estar, porque cada uno tiene que aportar algo sustancial al proyecto, a ese emprendimiento, y no simplemente que porque me cae bien o hemos sido amigos por mucho tiempo. ¿Cuánto emprendimiento se ha iniciado y ha fracasado justamente por ese exceso de confianza, por ese mal análisis a la hora de asociarnos con las personas? Y uno de los más comunes es que cuando entramos a un mercado ya hay mucha competencia. Esto quiere decir que entramos tarde al mercado, cuando ya está muy saturado o cuando ya está muy establecido pues aquello que queremos ofrecer. A menos que nos desliguemos de la idea o le demos una vuelta de tuerca a esa idea, va a ser muy difícil que podamos competir. Y por supuesto, el de los más importantes de las razones de fracaso es los problemas en los precios y los costos.
Si hacemos los cálculos por encima, vamos a cometer el error de pensar que estamos teniendo ciertos márgenes de ganancia que en realidad no se están teniendo. Y bueno, esto no lo digo como para que se desanimen, sino todo lo contrario, para que estén prevenidos y sepan qué es lo que a lo que se van a enfrentar. ¿Estamos? Veamos algunos números más. Prometo que esta es la última pantalla con números. Después nos vamos a ir a otro enfoque. 15% de los emprendimientos no alcanzan el primer año. Esto muchas veces es por falta de un análisis previo. De ese 85% que sobrepasa el primer año, el 90% no alcanzan los 10 años. Y esto normalmente es por la ausencia de planificación a largo plazo. De alguna manera nos acostumbramos a estar reaccionando a lo inmediato. Y vamos, como decimos, apagando incendios. Y eso no debería ser la situación normal de ningún emprendimiento. Tenemos que aprender a planificar a largo plazo si queremos trascender. El 97% de estas empresas tienen problemas de gestión en los recursos, ausencia de control de las finanzas. Esto es básicamente una de las razones más importantes de por qué fracasamos a la hora de emprender. Y como lo dijo Peter Drucker, él hizo famoso esa frase: lo que no se mide no se puede mejorar. Peter Drucker es conocido como el padre de la administración y vale la pena tener en mente ese pensamiento. Bueno, una vez que sabemos esto, entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por dónde empezar? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a salir de nuestra zona de confort. La zona de confort, para quienes no habían escuchado ese término, es un lugar mental alejado de todo riesgo, que provee seguridad, tranquilidad y evita situaciones que generen ansiedad. Ese es nuestro estatus más cómodo, pero no deberíamos permanecer ahí. Si nos atrevemos a romper nuestra zona de confort, vamos a llegar a una zona que se le llama la zona del miedo. Ahí normalmente nos sentimos vulnerables. Nos dejamos afectar por lo que dicen los demás y empezamos a buscar excusas para regresar a nuestra zona de confort. Entonces, tenemos que evitar eso. Yo les recomiendo un libro que puede ayudarles con el tema de las excusas, del doctor Camilo Cruz. Él ha escrito muchos libros, pero hay uno en particular que puede ayudarles para romper la zona de confort y atravesar la zona de miedo lo más rápido posible. Esta zona del miedo hay que tratar de atravesarla lo más rápido posible, porque cuanto más tiempo permanezcamos en esta zona, más probable es que regresemos a nuestra zona de confort. El libro del que les hablo es tan poderoso y su poder para cambiar la mentalidad radica simplemente en la simpleza de su mensaje. El libro se llama La Vaca y si alguno lo ha leído, sabrá de qué estoy hablando. Y si no lo han leído, les invito a que lo busquen en internet. Hay versiones escritas, incluso hay audiolibros que les pueden servir. Luego, si atravesamos la zona del miedo, entramos a una zona que a mí me encanta, que es la zona de aprendizaje. Ahí es donde realmente enfrentamos nuestros desafíos y nos toca adquirir nuevas habilidades. Todo el tiempo estamos aprendiendo algo y si nos mantenemos en esta zona, si aprendemos a dominarla, decididamente vamos a llegar a la zona de crecimiento, en donde empezamos a realmente vivir nuestros sueños, a establecer nuevas metas incluso y nuevos propósitos. ¿Por qué digo el tema de los nuevos propósitos?
porque nuestra nueva zona de crecimiento con el tiempo se convierte en nuestra zona de confort. Así que esto es un proceso continuo que tenemos que aprender a llevar, a atravesar, incluso hasta encontrar el gusto a este ejercicio mental de romper nuestros límites. Acá les tengo 5 consejos para salir de la zona de confort. Primero, conozcámonos a nosotros mismos. Apliquemos inteligencia emocional, especialmente la intrapersonal, para saber cuáles son nuestras habilidades, incluso nuestras debilidades, también nuestras fortalezas. Todo esto lo podemos hacer a lo interior y esto nos va a servir para saber en qué momento podemos actuar, en qué momento tenemos que detenernos y en qué momento tenemos que aprovechar las capacidades de alguien más. Afrontemos el miedo al cambio, porque el cambio es la única constante en el universo. No tenemos que tenerle miedo al cambio, aunque sea nuestra naturaleza, el tenerle miedo, la realidad es que tenemos que abrazarlo, aprender de que esto es algo constante y mejor si nos vamos adaptando, ¿okay? La adaptación es una habilidad muy importante. Tenemos que tener confianza en la capacidad propia, nuestras habilidades, potenciar nuestras habilidades. Algunas personas se enfocan en sus debilidades y tratan de mejorarlas. Está bien, pero ¿y si utilizamos esta energía para potenciar nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros talentos? Nos iría mejor, ¿verdad? Probemos distintas formas de hacer las cosas. Locura es querer obtener resultados resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y tenemos que tener una disposición para aprender de los errores. Muchas personas les tienen miedo al fracaso. Y el fracaso, al final de cuentas, es una lección aprendida. Rescatemos de cada fracaso una lección que nos sirva para ser más fuertes, mejores, más audaces, para poder reaccionar más rápido la próxima vez. Y entonces no habrá sido un fracaso realmente, sino una lección aprendida. Ya que tenemos controlada esa parte, entonces, ¿a dónde volteamos a ver? ¿Por dónde vamos a hacer nuestro emprendimiento? En la economía hay 3 grandes sectores: el de los recursos naturales, la industria y los servicios. Mi recomendación es que empecemos en el área de los servicios. Es el área que está creciendo con mayor auge, es la que tiene mayor diversidad de actividades y la que menor capital necesita. No estoy diciendo que no se necesite capital, sino que es menor en comparación a la industria o a los recursos naturales. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de tipos de emprendimiento que se pueden hacer con mínimo capital, o por lo menos se pueden iniciar, arrancar. Dentro de estos hay que entender 2 tipos de emprendimiento. Están aquellos tipos de actividades que se les dice ingresos activos y están los ingresos pasivos. ¿Cuál es la diferencia? En los ingresos activos es aquel tipo de emprendimiento en donde tenemos que estar todo el tiempo para activar los procesos, para medirlos, para crear más mercados, en fin, en donde tenemos que estar todos los días. Y están los otros que son los ingresos pasivos. Son aquellos en donde intervenimos una vez y luego este activo empieza a generarnos ingresos residuales. También se les dice ingresos residuales. Ejemplo de estos últimos está la escritura de libros o el desarrollo de programas de computación o los juegos o las aplicaciones. Estos son tipos de emprendimiento que se pueden generar, ¿verdad? Pero estos solo son algunos ejemplos. Cada persona tiene hacia su cerebro una cantidad de ideas y un potencial que muchas veces no es aprovechado. Yo acá solo puse algunos ejemplos. Entonces, aquí va la primera herramienta de diagnóstico para encontrar la idea ganadora. Este símbolo me encantó muchísimo, no lo inventé yo, lo encontré en internet, pero este símbolo se lee en sentido contrario
a las manijas del reloj. Lo primero que tenemos que analizar es qué es lo que el mundo necesita. Cuando hablo del mundo me refiero al entorno al que vamos a afectar positivamente, ¿sí? Si conjugamos eso, una necesidad de nuestros conciudadanos, si lo queremos ver así, con lo que amamos, empezamos a aterrizar esa idea, empezamos a manejar algo que nos apasiona, porque si encima de eso hacemos lo que más nos gusta, aquello que incluso haríamos de gratis, empezamos a tener lo que llamamos nuestra misión en la vida. Luego, si lo conjugamos con las habilidades que tenemos, es decir, aquello en lo que somos muy buenos, ya tenemos casi todo el contexto de nuestra idea. Si estos tres elementos se conjugan perfectamente, seguramente nos van a pagar por aquello que estamos haciendo. Si encontramos este ejercicio y lo empezamos a trabajar en nuestro cerebro, vamos a encontrar de entre todas las ideas que se nos pueden ocurrir, las mejores. Yo les invito a que hagan esto con todas las ideas que tengan y empiecen a depurar hasta llegar a su centro y tengan al menos 2 o 3 ideas ganadoras. Para esto se requiere creatividad, por supuesto, y el genuino interés de querer ayudar a los demás. Por ahí empieza. Como les dije hace algunas diapositivas atrás, si el único interés para emprender es ganar dinero, probablemente no sea el momento adecuado para iniciar un emprendimiento. No estoy diciendo que ese no sea un motivo, pero no debería ser el primero. El primero debería ser el genuino interés de querer ayudar a los demás. Eso cambia el enfoque de lo que es un emprendimiento. Y entonces, si ya tenemos esa idea aterrizada, ya podemos hacer este análisis FODA, que algunos le dicen FODA, otros le dicen DAFO, pero es algo sencillo de comprender. Aquí incluso yo les invito a que se reúnan con más personas que les ayuden a aterrizar, a desarrollar esta matriz, que también se le dice matriz FODA. Simplemente tienen que empezar a describir de la idea que tienen pensada, cuáles son las fortalezas de esa idea, cuáles son las debilidades de esa idea, cuáles son las oportunidades que tienen hacia afuera y cuáles son las amenazas que tienen hacia afuera. Sencillo de explicar, no tan sencillo de elaborar, pero les invito a que hagan ese ejercicio de darle forma a la idea. Ahí empezamos a darle forma a nuestra idea de emprendimiento. Y luego tenemos otra herramienta que está muy amarrada a esta, que les sirve para terminar de definir cómo van a hacer su emprendimiento. ¿Qué tipo de aspectos tenemos que ver cuando estamos haciendo el FODA? Tenemos que ver aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Todo lo tenemos que ver desde un punto de vista objetivo para poder entender con qué estamos tratando, qué tan valiosa es nuestra idea y qué tan útil es para el mundo que nos rodea. Si logramos hacer ese ejercicio anterior, podemos pasar a este que se le llama método Canvas de emprendimiento. En este vamos a responder 3 preguntas claves. ¿A quién vamos a atender? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Y cómo lo vamos a ofrecer? Este método es uno de los muchos que hay, pero a mí me gusta porque realmente nos obliga de alguna manera a profundizar en nuestra idea y no simplemente a tenerlo como algo muy simple. Cometemos muchas veces el error de simplificar la idea y tenemos al final de cuentas que aterrizar los elementos que son muy importantes. Lo voy a describir muy brevemente. Lo primero que tenemos que definir es cuál es nuestra propuesta de valor. Eso está en el centro del esquema. Y es aquello que realmente destaca dentro de los demás. ¿Qué es eso que nos diferencia del resto? Esto que vamos a ayudar a las personas de una manera diferente.
Si logramos definir eso, entonces ya podemos empezar a definir relación con nuestros clientes, cómo nos vamos a comunicar con ellos, si va a ser directamente a los clientes finales o si va a ser a distribuidores, en fin, ¿verdad? Ese tipo de cosas las vamos manejando. Si hicimos bien nuestra tarea con la herramienta anterior, de esos datos van a surgir estos conceptos. Los canales de comunicación no solamente tienen que ver con eso, sino también con cómo se va a distribuir, si es una mercancía, si es un servicio y todo eso, ¿verdad? Los segmentos de los clientes es lo que nos permite empezar con algo pequeño. A veces quisiéramos decir, yo le quiero vender X producto a todo el mundo, pero todo el mundo es muy grande. Entonces, empecemos por algo pequeño, ¿verdad? Yo quiero venderle mi producto a toda la ciudad en donde vivo. Esto es más alcanzable. Recuérdense que las metas tienen que ser alcanzables, ¿verdad? Eso es segmentar. Tal vez no solamente por cuestiones geográficas, sino a veces por temas de edad, por temas de gustos, en fin. Atrevámonos a descubrir las características de nuestros clientes. Y esto nos va a servir muchísimo para afinar nuestra propuesta de valor. ¿Ok? Si ya tenemos eso, entonces nos pasamos del lado izquierdo, en donde tenemos que definir nuestros socios claves, las actividades claves y los recursos claves. Ahí ya empezamos a ver realmente cómo va a funcionar nuestro negocio. ¿Para qué? Para establecer nuestra estructura de costos. No solamente la venta es importante, sino también el costo. De ahí es donde sacamos el margen de ganancia, fácilmente, ¿verdad? Si no sabemos cuánto es lo que cuesta realmente lo que estamos haciendo, ¿cómo vamos a saber qué precio es prudente ofrecer? ¿Verdad? Y entonces ahí entran las fuentes de ingreso. ¿Cómo vamos a hacer que el dinero fluya hacia el negocio? Si vamos a trabajarlo con crédito o no, pago de contado o medios electrónicos, en fin, todo eso hay que definir. Esto es ya aterrizando esa idea que tuvimos, ese momento de creatividad. Aquí le damos forma y lo volvemos más real. ¿Ok? Hablando de los tipos de financiamiento, existen pues muchos, pero aquí voy a describirles cuatro categorías por las cuales podemos iniciar nuestro emprendimiento. El primero es el capital semilla, y este es un tipo de ahorro que hicimos previamente con ese objetivo en específico. Deberíamos ahorrar una cantidad de nuestros ingresos cuando estamos laborando, en lo que sea que estemos laborando. Siempre tenemos que tener en mente ahorrar una parte de estos ingresos para eso. Todos tenemos la idea en algún momento de hacer un emprendimiento, pero si nunca ahorramos para ese proyecto, difícilmente lo vamos a hacer, ¿verdad? Uno de los errores más comunes son que cometen las personas de las que nos toca atender es que hacen sus emprendimientos 100% con deuda. Y esto ahoga la mayoría de los emprendimientos. Los ahoga porque inician con deuda, inician con un compromiso de pago fijo. Y todos los inicios de un emprendimiento normalmente tardan un tiempo en tomar forma, en darse a conocer. Entonces, es muy arriesgado hacer un emprendimiento 100% con deuda. Para eso es el capital semilla. Luego están los inversionistas ángeles. Para los que tienen la suerte de encontrar a una de estas personas, no solamente apuestan por nosotros, sino que nos ayudan. Además de invertir capital, nos ayudan guiándonos, porque son personas que ya han tenido emprendimientos, ya son personas mucho más solventes y nos pueden dar estos tips que nos sirven para avanzar lo más rápido posible en esa travesía de iniciar nuestro emprendimiento. Por eso se les dice inversionistas ángeles. Ayudan con capital y también con su capacidad, ¿verdad? Su capacidad intelectual. También están las instituciones reguladas, obviamente, y el capital de riesgo. Este último es el más complicado,
porque normalmente estas personas que inviertan dinero no se van a involucrar en el negocio y sí van a solicitar pues grandes cantidades de intereses normalmente. Este es el último, el capital de riesgo es el que menos deberíamos aprovechar, pero lo coloco acá más que todo como una advertencia. ¿Qué más podemos hacer después de que ya descubrimos los tipos de financiamiento? Incluso antes de iniciar un proyecto, deberíamos aprender a establecer nuestro punto de equilibrio. Esto es algo sencillo de entender. El punto de equilibrio es básicamente el momento en donde las ventas equiparan a nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. O dicho de otra forma, es el momento en donde ni estamos ganando ni estamos perdiendo. ¿Ya? No digo que el punto de equilibrio sea como una meta a alcanzar, por lo menos al principio del negocio sí, pero después el punto de equilibrio tiene que convertirse en lo mínimo que vamos a tolerar de nuestro negocio. Tenemos que ser exigentes hasta cierto punto para poder estar siempre por encima de nuestro punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa se cometen errores a veces cuando se está haciendo el emprendimiento? Que no nos definimos nuestro salario como emprendedores. Eso es muy común, pasa muy seguido que empezamos a entremezclar los gastos del emprendimiento con los gastos familiares. Y esto provoca todavía más descontrol. Es importante que aprendamos a definir nuestro salario, nuestros ingresos. Hay tres maneras de verlo, ¿verdad? Podemos verlo como el valor de mercado, o sea, cuánto nosotros ganaríamos si no estuviéramos emprendiendo. Es como nuestro costo de oportunidad. Esta es una manera saludable, porque al final de cuentas, con eso no estaríamos afectando nuestro estilo de vida y estaríamos emprendiendo de una forma más tranquila. Acuérdense que tenemos que buscar también nuestra tranquilidad emocional y una de esas es tener lo suficiente para vivir. Pero si queremos sacrificar un poco más para iniciar nuestro negocio, podemos hacerlo desde otra perspectiva, que es comparándonos con personas que están emprendiendo en el mismo tamaño de emprendimiento o el mismo sector, ¿verdad?, de emprendimiento y más o menos entender cuánto es lo que ellos ganan. Y esto es lo que tendremos que apartar de las ganancias del negocio, ¿verdad?, de este emprendimiento. Si el negocio resiste esto, quiere decir que tiene pues buenas probabilidades de seguir creciendo, ¿verdad? Y si no es posible, porque el negocio es muy pequeñito y es un pequeño emprendimiento, entonces por lo menos deberíamos apartar el presupuesto de nuestros gastos mínimos y ese debería ser lo que apartamos de las ganancias para nuestro salario, digámoslo así, ¿verdad? Para nuestra familia. Eso es parte del cálculo del punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, hay tres maneras de apartarlo, pero sí es súper importante que aprendamos a distinguir el negocio de nuestras finanzas personales. Eso va a ayudar un montón al control y a ver qué tan rápido va creciendo nuestro negocio. Entonces, ya para ir terminando, les voy a dejar 3 tips que les pueden servir cuando su negocio ya esté en marcha. El primero de ellos es evaluar la estrategia de ventas y evitar ser presa de las subidas y bajadas de los precios. Cuando uno está iniciando un negocio, no puede competir por precio o no debería competir por precio. Si el precio es la única herramienta de negociación que tenemos de nuestro negocio, tenemos que reevaluar nuestro negocio. El precio no debería ser el elemento que nos permita entrar a un mercado. No debería ser el único. En vez de eso, pensemos en cómo agregamos más valor a nuestro servicio, a nuestro producto. Ahí sí podemos competir, ahí sí deberíamos competir, pero no deberíamos regatear
de entrada. Recuerden que una cosa es precio y otra cosa es valor, ¿verdad? Desde el punto de vista de quien está emprendiendo, el precio es la sumatoria pues, de todos los costos, ¿verdad? Y el valor es aquello que entregamos a nuestros clientes. Ahí tenemos que enfocarnos. Y un poco relacionado con el primero, tenemos que potenciar la innovación. Así es como vamos a conseguir agregar más valor. Ser más eficientes, aprovechando las herramientas tecnológicas y las redes sociales. Esto nos va a permitir diferenciarnos del resto, ser más rápidos, más ágiles, más diversos, que realmente destaquemos de entre los demás, ¿verdad? Y el último es comuniquemos oportunamente con nuestros clientes para negociar tiempos y medios de pago. Aquí, ¿a qué se refiere? A que tenemos que proteger nuestra liquidez lo más que sea posible. La liquidez es lo más importante. ¿Qué es la liquidez? Es el flujo que tenemos de dinero, ¿verdad? Lo que nos queda, lo que tenemos disponible para gastar, para pagar, para ampliar también, ¿verdad? Entonces, juguemos con los tiempos, si estamos vendiendo algo, si estamos comprando y vendiendo, entonces pidamos línea de crédito a nuestros proveedores. Y si vamos a ofrecer también crédito a nuestros clientes, que sea la mitad de lo que nos ofrecieron nuestros proveedores. ¿Para qué? Para que encaje los tiempos y podamos tener una liquidez sana, saludable, ¿sí? Tampoco es prudente acaparar mercadería en el caso de que es algo de compra-ventas o materia prima en el caso que sea alguna pequeña industria, porque ese dinero es dinero ocioso, digámoslo ahí, ¿verdad? Mientras está almacenado no es dinero productivo. Entonces tenemos que procurar mantener el mínimo stock posible mientras estamos iniciando. Recuérdense que las primeras etapas de un emprendimiento son las más vulnerables. Es cuando más cuidado tenemos que tener. Es como una plantita, ¿verdad? Que tenemos que hacerla que crezca, pero tenemos que vigilar, cuidarla, ver qué más necesita. Y la liquidez es de las cosas más importantes que tenemos que cuidar. Esto que les comento es básicamente lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero sigue la pregunta, ¿cómo emprender sin dinero? Por cuestiones de tiempo, no nos ahondamos tanto en esto, pero hay un libro que yo se lo recomiendo mucho y que se llama exactamente así, Cómo emprender sin dinero. El autor es Gumaro Bracho y pueden aprovechar la ventaja de descargarlo en Amazon, me parece que está y es gratuito. Es un libro muy fácil de leer y muy esperanzador porque al final de cuentas nos guía a aprovechar lo que tenemos, aprovechar el talento que tenemos. Y esto nos va a servir para darnos muchas más ideas de cómo darle forma a nuestros emprendimientos, todo aquello que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Este libro es súper valioso. Al final de cuentas tenemos que aprender a saber utilizar efectivamente nuestros recursos para tener éxito. A este concepto que está acá es a lo que yo le llamo la verdadera suerte. Y es lo que tenemos que aprender a aprovechar. La suerte realmente no existe. La suerte es algo que nosotros construimos con las decisiones que tomamos. Y les invito realmente a que puedan darle forma a sus ideas. Todos tenemos la oportunidad de emprender si tomamos estas mínimas ideas y las llevamos a su término. Por lo menos démonos la oportunidad de sacarlo, volverlo a lo real, ¿verdad? De que deje de ser algo etéreo y se convierta en algo sustancial. Y que podamos decir, lo hice, lo intenté, aprendí mucho y ahora soy una persona mucho más segura de mí mismo. Eso es básicamente lo que yo tengo para ustedes y si ha llegado hasta este momento, realmente agradezco la atención y espero genuinamente
que te sirva todo esto que hemos hablado. Recuerda que también puedes nutrirte de los demás conocimientos en los otros streaming que hay en Aprendo y Emprendo por ti. Por mi parte, eso es todo y espero que estés muy bien. Muchas gracias.